continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. ¿Qué tal, amigos? Y gracias por acompañarme en una nueva edición de programa El Debate. Cada semana la presencia de un interesante invitado para conversar sobre diferentes temas. Y todo esto usted lo puede escuchar por la señal www.programaeldebate.cl desde Santiago de Chile y en retransmisión por Radio Municipal de Mafil. En esta edición vamos a conversar acerca de uno de los juicios más largos desde la reforma procesal penal. En 2007, 6 menores fallecieron por hipocalemia tras consumir el suplemento alimenticio ADN y otros 59 resultaron con graves daños neurológicos. Me acompaña hoy el periodista e integrante de Difamadores, Eduardo Mardones. Gracias, Eduardo, por estar hoy acá y bienvenido nuevamente a Programa El Debate. Nuevamente, Roberto, tengo el placer de estar conversando contigo en tu programa. Gracias por la invitación y como siempre dispuesto a hablar de todo. Te invité al programa porque acabas de terminar un reportaje sobre lo que acabamos de mencionar, sobre el famoso y bullado caso ADN. Pero antes de entrar de lleno, Difamadores siempre tiene una gran presencia en las redes sociales y siempre comentando los hechos de la política y los acontecimientos que siempre están en la coyuntura. ¿Cómo vivieron ustedes este proceso eleccionario 2013 que acaba de finalizar, que hace horas acaba de finalizar? Bueno, sin mayores sorpresas, porque nosotros teníamos claro que Bachelet iba a sacar un buen porcentaje en votos, pero bien, nuestro equipo estuvo bien disperso en esta ocasión. Muchas veces estamos de acuerdo como equipo en una posición, como fue en las primarias, que como equipo apoyamos nosotros a Gómez, nos representaba mucho el programa de Gómez. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de la primera vuelta, cada uno de nosotros tenía una postura y su candidato diferente. Habían uno que estaba apoyando a Meo, otro que estaba apoyando a Roxana y otro a Marcel Plow. Ahora, el proceso como tal, me parece de que hay hartas lecciones que tienen que sacar todos. Aquí, por lo menos personalmente, yo creo que hay 3 grandes ganadores. Uno, Bachelet sin duda, por ganar. Segundo, Sfeir sin duda sacó una votación inesperada, casi todos le dábamos menos del 0,5. Y tercero, sin duda, uno de los grandes favorecidos o grandes ganadores también es Parisi, porque es de un tipo que aparece de la nada dentro del mundo político y saca un 10%, que sin duda no deja de ser menor y que le da un piso, por lo menos para armar lo que siempre dijimos que iba a hacer después de la elección, armar un movimiento o un partido político. ¿Los tendremos a los Difamadores comentando la segunda vuelta presidencial? Esperamos, tenemos ganas de hacer algo en la segunda vuelta, quizás alguna canción o una banda detergente, quizás algo esté saliendo por ahí. No muy seguro, porque igual nuestros tiempos están un poquito complicados en estas ocasiones. Porque eso justamente te quería preguntar, Eduardo. Difamadores ha tenido una amplia presencia en redes sociales y en algún momento tuvieron mucha presencia en YouTube y en televisión nacional, incluso, donde podíamos ver las famosas bandas detergentes. Pero ¿por qué en el último tiempo hemos visto justamente a Difamadores tan dispersos, tan alejados un poco de la actividad con la cual los conocimos? Bueno, para recordar, las bandas detergentes son un producto que nosotros tenemos que siempre se hizo en forma gratuita. Siempre, o sea, de nuestro bolsillo salía todo, pero también había un proceso, realidades diferentes, como por ejemplo de que algunos estaban egresando de periodismo, o sea, había mucho más tiempo. Ahora la situación es diferente, o sea, tenemos que igual sobrevivir, como decimos nosotros, tenemos que tener ingresos, o sea, nuestro ingreso, y eso lo conseguimos a través de ¿qué? No de las bandas detergentes, sino que a través de nuestros propios trabajos. Y en este contexto cada uno de nosotros está realizando cada uno sus labores, entonces juntarnos nuevamente como equipo para armar una banda de detergentes es muy complicado en este momento por los tiempos, no porque no haya ganas, sino por un asunto de tiempo. Y por un tema de recursos también. También. Los recursos siempre son necesarios, pero cuesta en este momento dejar de trabajar como para armar una banda detergente, o sea, es muy complicado en este momento la situación
Algunos de nosotros ya formamos familia, otros tienen responsabilidades mayores. En mi caso personal, tengo que mantener a 2 hijos en la universidad y es caro, o sea, no sale barato. Exactamente. Eduardo, durante algún tiempo hemos estado conociendo a través de conversaciones personales, y tú lo has anunciado también en las diferentes plataformas que tiene Difamadores, que es este reportaje sobre el caso ADN, como lo mencioné en la presentación, uno de los juicios más controversiales que ha tenido la reforma procesal chilena en 2007, y justamente por las consecuencias que esto tuvo, 6 menores fallecidos, 59 personas con graves daños neurológicos, y la verdad es que no habíamos visto a Difamadores en esta área, no te habíamos visto a ti específicamente en el área de los reportajes. ¿Por qué te interesas en investigar este caso? ¿Qué es lo que te llama la atención de este caso? Bueno, acá en específico, cuando yo me tocó investigar este caso, del caso ADN, fue a través de las redes sociales que me contactaron personalmente, y donde había una denuncia muy potente relacionada con este caso. Porque antes de continuar con esta conversación, hagamos la mención de que esto es un trabajo independiente, esto es un trabajo que no está auspiciado por ningún medio de comunicación, no hay nadie que lo esté financiando, y esto es una iniciativa tuya. O sea, claro, parte de esto autofinanciado, que tomó mucho tiempo este reportaje, investigarlo, entre el proceso de la investigación, las pre-entrevistas, las entrevistas, conseguir las cuñas, la edición, escribir el guión, todo tiene un proceso de casi un año. O sea, fue mucho trabajo en esto. Pero tal como te decía, esto es una iniciativa tuya. O sea, una iniciativa del grupo que me tocó en este momento, en este caso particular, investigar este tema. Había hecho otro reportaje anteriormente, pero me gusta el área de reportaje, me gusta investigar, me gusta llegar un poquito más allá de lo que siempre oficialmente se dice. ¿Y qué tan complejo es, Eduardo, justamente en este contexto, cuando no hay un medio de comunicación que te avale, cuando en definitiva, como se dice en buen chileno, cuando tienes que ir por las tuyas a investigar sobre una materia donde no todo el mundo quiere hablar, donde no todo el mundo está dispuesto a dar una entrevista? O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. O sea, los pros porque se te pueden abrir un poco más de puertas cuando tú vienes apañado por un medio grande. Pero los contras que también te pueden limitar de cierta forma la forma o como tú quieres abordar tu reportaje, tu entrevista. En este caso tuve la fortuna de ser persistente, de lograr que algunas fuentes muy importantes en este reportaje hablaran. Porque el problema que tenemos justamente los medios independientes como Difamadores y como programa El Debate también, es el hecho de que detrás de nosotros no hay un nombre que muchas veces llame a la convocatoria y a que estos personajes estén dispuestos a dar una declaración. Muchas veces prefieren darle declaraciones a periodistas de mucho más renombre que tú y yo, por ejemplo. Pero acá las personas tienen que entender que no porque sea un medio grande significa de que tú no vas a investigar. O sea, y creo que muchas veces se comete ese error porque también se tiende a mirar muy en menos a los medios más pequeños. Quizás no tenemos la difusión que tienen los medios grandes, pero hay que decirlo, medios chicos han dado grandes golpes, han hecho grandes investigaciones, y medios que también van medio online en internet que también tienen su buena plataforma y han dado buenos golpes periodísticos, y que por supuesto tienen su público. Claro. Eduardo, ¿cuál fue la línea investigativa que seguiste al momento de comenzar este reportaje? ¿Cuál fue la hebra de la cual tú te agarraste para desentrañar toda esta maraja de acontecimientos que se fueron dando en el transcurso de este reportaje? Mira, fue bien complejo el principio de esta investigación, porque cuando tú empiezas a escuchar una serie de denuncias y tú las comparas con lo que fue oficialmente, lo que apareció en los medios, lo que se dijo a través de la prensa, lo que dijo todos los canales institucionales en este caso, tú dices, hey, aquí
algo pasa, o sea, o las denuncias están muy apuntadas a lo que es prácticamente, entre comillas, lo digo muy entre comillas, como que si hubiera una conspiración en algún momento. Cuando yo empecé a investigar este tema, dije, bueno, aquí prácticamente estamos hablando de una conspiración, porque, vuelvo a insistir, institucionalmente este caso es perfecto. Es decir, aquí hubo un juicio, hubieron condenados, participaron fiscales, abogados querellantes, abogados defensores, se apeló a la Corte Suprema, y si tú lo miras de arriba, este caso es perfecto, o sea, cumplió todo lo que es entre comillas, el debido proceso. Entonces te pillabas con esta institucionalidad versus unas denuncias muy graves que estaban en forma paralela. Entonces, cuando empiezo a investigar este tema y empiezo a indagar y empiezo a comprobar cada una de las denuncias que se estaban haciendo, por supuesto de que fue fuerte empezar a conocer toda esta cantidad de denuncias que nunca se supieron. Eduardo, pero siendo este un caso tan bullado en su momento, que tuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación, ¿por qué en un contexto donde estamos viendo muchos programas de periodismo de investigación, de periodismo de denuncia, todo, ¿por qué este caso no había sido investigado por otros medios? Yo creo que los medios cometen un error, y creo que el error está en que pasan a ser muchas veces relacionadores públicos. Y lo digo muy responsable porque cuando uno ve, y cuando todos los antecedentes, cuando uno ve las cuñas que se dieron, las entrevistas que se dieron en este caso, prácticamente era llegar y poner el micrófono. Y sin mayores cuestionamientos, salvo algunos programas. Me recuerdo un programa que estuve viendo, el reportaje de La Mira, del periodista Patricio Godoy, donde ahí se atrevían al menos a preguntar directamente un poquito más allá. Pero comúnmente todos los medios, la gran cantidad de medios, era llegar y poner el micrófono y creer todo lo que estaba diciendo la Fiscalía, todo lo que estaba diciendo el Ministerio de Salud, el Ceremi, o sea, toda la institucionalidad. Pero yo creo que falta un poquito en ese sentido, ser un poquito más incisivos, de no ser tanto relacionador público, sino que ser un poquito más... Tener ese rigor periodístico del que... Ser un poquito más incisivo. O sea, Eduardo, ¿y cuáles fueron las dificultades más grandes con las que te topaste al momento de seguir esta investigación? Porque este es un caso en el que están involucradas muchas personalidades y en el que están involucradas también muchas instituciones, que me imagino de buenas a primeras nadie va a admitir culpabilidad en un caso como este, sobre todo cuando la justicia tampoco aplicó grandes penas a los culpables. Entonces, ¿cuáles fueron esas dificultades con las que te enfrentaste? Mire, cuando partimos esta investigación, nosotros nos contactamos con el fiscal Claudio Ciudad, lo recuerdo muy bien. Converso con él por teléfono, le explico que estamos empezando a realizar un reportaje relacionado con el caso de ADN. Él me atendió muy bien por teléfono, se notaba una voz joven, no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero me explica de que para concedernos la entrevista tenemos que pasar por el canal institucional dentro de la Fiscalía. Eso quiere decir a través de las comunicaciones. Cuando nos comunicamos con comunicaciones, nos piden de qué es lo que se va a tratar la entrevista, de que nosotros queremos relacionado con esto. Como nosotros no vamos a mentir, nosotros mandamos exactamente la pauta que nosotros queríamos conversar con este fiscal. ¿Qué es el procedimiento, digamos, que se aplica en este tipo de casos? Pero al momento de que nosotros mandamos la pauta, el tono de la Fiscalía cambió inmediatamente. Fue una cosa así, pero desde cómo te atendieron por teléfono a la segunda llamada por teléfono, y cambió inmediatamente, de verdad. Fue muy notorio. No quisieron hablar con nosotros los fiscales, no querían hablar con nosotros. Muchas veces supusieron de que yo grabara en una audiencia. En una audiencia, me recuerdo que fue por enero. Nos desconocían, o sea, decían de que nosotros no éramos un medio periodístico, que no estábamos acreditados, o sea, trataron de poner todas las trabas posibles. Y en algún momento sí nos advirtieron muy off the record, o sea, fuera de cámara, y no tengo problema en decirlo, de que uno de los encargados de comunicación llegó un momento y me dice: los fiscales no van a poder conversar contigo en estas condiciones si tú lo andas siguiendo. Yo no lo ando siguiendo, yo lo necesito de que ustedes den una explicación, si para eso están, son funcionarios públicos.
Eso es lo primero que tienen que tener claro los fiscales, cuando uno hace un reportaje, cuando hace una investigación, cuando viene un periodista, no le están haciendo un favor. Ellos son unos funcionarios públicos, ellos se deben a la información. ¿Y por qué sobre crees todo que en este caso? ¿Y por qué crees que hubo esa resistencia? Bueno, porque la línea investigativa que nosotros empezamos a tomar, de seguro que era algo que no querían que se supiera, porque todos los antecedentes que ustedes van a ver en el reportaje estaban casi todos dentro de la misma carpeta investigativa de los fiscales. Esto es lo más escandaloso. Lo más escandaloso dentro de esta investigación es que yo creo que al menos del 100% de los antecedentes de que se muestran en el reportaje, al menos el 70% estaban dentro de la misma carpeta de los fiscales. Por lo tanto, es imposible de que no se hayan sabido estos antecedentes, que no hayan tenido conocimiento de estos antecedentes. Y ojo, y no solamente los fiscales, sino que abogados de la defensa y abogados de las víctimas. Y aquí también esto es muy grave, porque aquí los antecedentes que se entregan en este reportaje apuntan claramente de que las penas podrían haber sido mucho mayores y los involucrados en este caso habrían sido mucho más. Entonces, cuando uno ve estos antecedentes, cuando uno ve que están en la carpeta investigativa y cuando uno ve que prácticamente, y sin hacer un juicio de valor, que prácticamente los fiscales lo omiten a sabiendas, porque estos antecedentes no solamente estaban en la carpeta, sino que muchas veces se les hicieron los reclamos por escrito, se entregaron apelaciones por escrito. Eduardo, pero hablemos con la verdad y de frente a la gente. ¿Aquí hubo deliberadamente un tráfico de influencia? No sabría decirte, yo no puedo decirte de que hubo un tráfico de influencia, no te lo podría decir a sabiendas y a ciencia cierta, pero todo indica que aquí sí hubo algo muy raro que pasó. Aquí es imposible, vuelvo a insistir, Roberto, es imposible que fiscales, abogados, grandes abogados, quizá aquí participaron abogados de los bufetes más grandes y más connotados del país, abogados con tremenda trayectoria. En este proceso también tuvieron conocimiento jueces de la Corte Suprema, jueces de las Cortes de Apelaciones. Es imposible de que ellos, toda esta cantidad de abogados, no supieran la ley. ¿Aquí hubo obstrucción a la justicia? Yo creo que hubo obstrucción a encontrar la verdad de los hechos. Mi pregunta es clara, Eduardo. Es que no sé, porque estaría haciendo un juicio de valor, pero porque es una acusación de decirte que hubo una obstrucción a la justicia. Pero aquí todo lo que indican los antecedentes es de que se faltó a la verdad, a sabiendas. Y eso, si se llama obstrucción a la justicia, porque no te conozco el término legal, sí, hubo obstrucción a la justicia. Eduardo, tú no solo fuiste a buscar las declaraciones en el Poder Judicial, también fuiste a buscar las declaraciones en lo que podríamos decir el Poder Legislativo. Te entrevistaste con diputados. Sin embargo, tú mismo me comentaste en un momento de que fue tremendamente difícil conseguir esas declaraciones. ¿Quiénes son los diputados que veremos en este reportaje hablando abiertamente sobre el tema y quiénes definitivamente no quisieron hablar? Bueno, acá en este reportaje hablaron el diputado Silver, que tuvo una muy buena predisposición, quizá, y se agradeció mucho esa predisposición. La preocupación, ojo, porque no solamente la disposición a hablar, sino que la preocupación de investigar también el caso. Habló el diputado Acorsi, habló la senadora Rincón, el diputado Tucapel Jiménez. Se omitieron de hablar, o sea, dijeron en algún momento, sí, vamos a conversar con ustedes, pero tramitaron, y al final no se concretaron la entrevista, entre ellos Guido Girardi, que es médico, ojo, nosotros estábamos buscando conversar con los médicos, Carla Rubilar, el doctor Juan Luis Castro y también el presidente de la Comisión de Salud, que en algún momento intentamos conversar con él y no respondió tampoco, no aparece dentro del reportaje, pero fue una de las personas que tampoco quiso hablar con nosotros. Pero fue muy difícil hablar acá, esto no fue de un día para otro tratar de conseguir la entrevista, sino de que fue un proceso largo, quizás por eso también se demoró mucho el reportaje. O sea, para que te hagas una idea, Roberto, cuando nosotros empezamos a investigar este caso, lo primero que yo hago es preguntarle al CRM de Salud cuál era la calificación de este producto, del producto ADN. ¿Cuál era la calificación? ¿Frente a qué estábamos? Entonces se demoran un mes y medio prácticamente todo el tiempo hábil para responder a través de transparencia se demoran, es decir, un mes y medio. De los 20 días hábiles más los 10 días de ampliación. Para responderme en ese momento solamente me responden que es un alimento.
que es un alimento que está regulado por el Reglamento Sanitario del Alimento. Cuando uno va al Reglamento Sanitario del Alimento te das cuenta inmediatamente de que existen diferentes tipos de alimentos. Hoy están los suplementos alimenticios, los alimentos genéricos, los alimentos para regímenes especiales, los alimentos para deportistas. Entonces tuvimos que volver a preguntarle en relación a la primera respuesta, ¿cuál es la calificación de los productos? Se demoraron un mes y medio más en responder y recién ahí nos responden de que era un alimento para regímenes especiales. Y después tuvimos que consultarle al ISP qué es lo que era, otro mes y medio más. O sea, aquí fueron tramitando, cumpliendo los plazos legales, es cierto, pero cuando tú sumas un mes y medio, otro mes y medio, otro mes y medio, o sea, para tener una respuesta prácticamente 4 meses y medio, tener una respuesta clara de qué es lo que era la calificación de este producto. Y cuando nos entregamos y empezamos a comparar los antecedentes, claramente este alimento nunca fue sometido a clasificación, porque todos estaban diciendo una cosa diferente. Eso es más curioso. Eduardo, pero hemos conversado sobre toda la intervención, sobre toda la participación que tuvo en este tema tras conocerse las denuncias, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero tú que seguiste la investigación tan de cerca, tú que te involucraste directamente en todo lo que fue la fabricación y la distribución de este producto, la causa que nosotros conocimos es que aquí hubo un error en la fórmula, en que este producto se elaboró con menos potasio del que se tenía que elaborar y por eso se producen los casos de hipocalemia. Para los auditores que no estén familiarizados con el término, la hipocalemia es justamente una baja muy fuerte en el potasio para personas que necesitaban justamente de este complemento. ¿Cómo fue que esto pudo ocurrir? ¿Y cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que llegamos a estas consecuencias, Eduardo? A ver, lo primero que hay que decir acá, era un delito realmente, como vamos a partir de lo que dice la versión oficial, un alimento para régimen especial. Así lo clasificó en su momento el CEREMI de Salud, la Fiscalía y el Ministerio de Salud. A partir de esta base, que era un alimento para regímenes especiales, te dicen de que es un alimento que está bajo en potasio. Es lo primero que se dice. Y en base a eso se hace una acusación por atentar contra la salud pública. Y por el hecho de haber personas fallecidas y a la vez con secuelas, se provocaba un cuasi delito de homicidio. Esa era la figura. Pero ahora la pregunta de fondo es, ¿era realmente un delito no incorporar potasio dentro de un alimento para regímenes especiales? La respuesta es no, porque nunca estuvo prohibido nunca en los alimentos para regímenes especiales o para los suplementos alimenticios, como también se dijo en algún momento que era este producto, nunca estuvo obligado a que estos productos tuvieran potasio. ¿Y eso por qué? Porque a partir del año de 2002, cuando entonces la entonces actual candidata a la presidencia, cuando era ministra de Salud, la señora Michelle Bachelet, firmó 2 resoluciones, la 393 y la 394. Y en estos dos establece de que son los mínimos y los máximos que deben llevar cada uno de los alimentos, tanto para los suplementos alimenticios como para los alimentos para regímenes especiales. Y en ninguno de ellos aparece, dentro de la tabla de los mínimos y los máximos de los minerales, aparece el potasio, salvo en los alimentos para los deportistas, que claramente en este caso eran personas enfermas, que ninguno de ellos era deportista. Eduardo, pero en ese sentido te pido que seas tremendamente específico con este tema, porque acá la hipocalemia, tal como lo acabo de mencionar, se produce por una carencia del potasio. Este producto estaba etiquetado con cantidades de potasio que en la fórmula no estaban, sí, y que por lo tanto este producto se vendió sabiendo de que en definitiva lo que se le estaba vendiendo a la gente no era el producto real que se estaba fabricando. Pues esto es lo más gracioso, si lo podemos decir como lo más gracioso. Lo que tú me acabas recién de mencionar, técnicamente y ante la justicia o ante la ley o ante el código sanitario, es una sencilla falta de problema de rotulación. Y ese problema de rotulación
A lo sumo es una multa en UTM. No es un delito. No es un delito. Ahora, las denuncias que nosotros empezamos a investigar acá, y a partir de la abogada Rusi Mitrovic, es que plantea de que aquí prácticamente se inventa un delito para condenar a estos tipos. Porque ella dice que este juicio, y que lo van a poder conocer dentro del reportaje, establece de que este vicio tenía dos grandes vicios. Uno, que tenía unas resoluciones sanitarias suspendidas, y en base a esto había una materia juzgada que se ocupó dentro de un juicio en paralelo, cosa que por eso te digo es imposible que abogados muchas veces no supieran esto. Y segundo, de que nunca fue delito, lo que plantea esta abogada, es que nunca fue delito que un alimento llevara más o menos potasio, porque no estaba regulado eso. Y solamente recién a partir del año 2011, a través de un decreto del presidente de la República, Sebastián Piñera, es que obliga a los alimentos para cuando tengan una dieta exclusiva que tengan potasio. Es decir, antes no estaba prohibido esto, no estaba obligado. Entonces, en base a esto, ¿era un delito esto o no era un delito? A partir de la denuncia, la abogada Mitrovic plantea de que esto no es un delito y que plantea prácticamente que aquí hay una estafa procesal. Ahora, yendo de fondo, porque en realidad los productos sí estaban bajos en potasio. Ahora, yendo al fondo, efectivamente, habían productos que estaban bajos en potasio, pero no solamente los productos elaborados por B. Braun Medical, sino que también los alimentos elaborados por Watts, y esto nunca se supo. Y ustedes van a ver en el reportaje que nosotros encontramos un sumario sanitario realizado en las bodegas de B. Braun, donde se le hace unos análisis a todos estos lotes que están dentro en las bodegas. Y habían al menos un 70% de los lotes presentaban niveles bajos en potasio. Y el Ceremi determina que deben ser destruidos. Y se destruyeron 192.000 unidades de ADN en polvo, que equivalen a 107.000 kilos. Y todos esos productos habían sido elaborados por Watts. Entonces la pregunta evidente aquí es, si estamos investigando un alimento bajo en potasio y estamos probablemente adoptando a los productos elaborados por B. Braun, ¿por qué no se procesó a la gente o a los ejecutivos de Watts que también estaban elaborando un producto bajo en potasio y que a la vez también estaban en el mercado? Entonces, aquí claramente es imposible que los fiscales no hayan sabido estos antecedentes porque estaban dentro de la misma carpeta investigativa. Eduardo, y junto con todos los antecedentes que tú reuniste, ¿se está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir? Mira, hay un gran vacío. Nosotros notamos que hay un gran vacío en estas cosas de qué es lo que es suplemento, qué es lo que es un alimento de uso médico o un fármaco. Nosotros pudimos ver de que al menos desde el 2011 recién están obligados los alimentos para dieta exclusiva, cuando son alimentos exclusivos para personas que pueden solamente consumir este tipo de alimentos, recién ahí está obligado el potasio. Pero ¿qué es lo que pasa a estos alimentos que se les siguen dando a personas enfermas? Como el caso de que no te voy a decir una marca, pero en las clínicas y en los hospitales se les siguen dando alimentos muy parecidos a esto, quizás no en polvo pero en líquido, pero que siguen contando con una resolución sanitaria. Cuando la ley establece en el mismo reglamento sanitario del alimento, establece que estos productos, cuando tienen fines curativos o para tratamiento de las enfermedades, deben contar con una resolución sanitaria del ICP. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que el ICP debe conocer la fórmula del producto. Debe conocer sus ingredientes, sus componentes, las grasas, los minerales, y cualquier cambio que se le hagan dentro de este ingrediente que ya ha sido presentado y aprobado, también debe ser aprobado por la misma institución. Entonces, si este producto ADN hubiera cumplido este proceso, es muy probable de que lo que pasó en 2007 en adelante no hubiera sucedido nunca. Eduardo, tú investigaste todas las aristas en un reportaje que en forma exclusiva nos hiciste llegar aquí a Programa El Debate, y que puedo decir fehacientemente que va a ser una bomba periodística, de verdad. Pero tú también te contactaste con las víctimas. Sí. ¿Cuál es el sentir de las víctimas? ¿Sienten que se hizo justicia? ¿Están conformes con el fallo? Bueno, en este reportaje está apuntado a 25 familias que fueron separadas de la causa principal. O sea, estas personas, estas familias, estas víctimas, que son representadas por la abogada Mitrovic, hay 18 muertes en estas personas. Hay 18 muertes dentro de estas 25 víctimas. ¿Qué es lo que pasa con estas víctimas? Fueron separadas de la causa principal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los jueces
y la mayoría de los medios que cubrieron este tema jamás conocieron estos casos. Aquí hay 18 muertes que se omitieron. Si bien es cierto, los fiscales están facultados para separar una querella cuando una abogada o un abogado lleva una línea diferente a ellos de investigación, es muy probable que un fiscal separe la causa de la principal o de su línea investigativa. Pero esa separación de causa o separación en este caso de la causa principal no tiene por qué ser sinónimo de no investigar. Y eso es lo que pasó acá. Separaron causas pero no se investigaron las muertes. Y hasta el día de hoy, esas familias no conocen qué es lo que pasó con sus hijos, de qué fallecieron. Son familias muy humildes. Me recuerdo que había un caso de la señora Susana Bravo. Era una persona de que su hija falleció, era una niña con síndrome de Down. Y ellos la tuvieron en la Católica. Quedaron endeudados hasta el cogote. Ellos vendieron 2 propiedades, vendieron muebles, vendieron todo. Hoy día viven en una casa chiquitita ahí en Buin, prácticamente de allegado con sus hijos, y están sin su hija y con una deuda millonaria en la Universidad Católica. Esa es la realidad que nunca se conoció. Y lo que sí, el sentir de que uno pudo captar en toda esta familia el gran sentimiento de culpa. Yo alimenté a mis hijos con este alimento. Yo sabía que este producto tenía mal olor, porque van a ver ustedes en el reportaje que el producto tenía mal olor. Tenía un olor fuerte a pescado, tenía sedimentación, tenía puntos negros y todas estas cosas a sabiendas de la empresa. Esto es lo peor de todo. Y a sabiendas también de los fiscales. Si los fiscales estaban en pleno conocimiento de que el producto presentaba alteraciones organolépticas, es decir, todas estas características que he mencionado. Y los fiscales se negaron a investigar estas alteraciones organolépticas. Es increíble. Era un producto que ya venía presentando problemas desde el año 2005, quizás de mucho antes, pero de cuando se empezaron a presentar más fuertes todos estos problemas fue a partir del año 2005. Empezaron a tener problemas de estabilidad. Y según lo que dice el perito científico de la abogada Mitrovic, plantea de que hubo un cambio de grasas. Se cambiaron las grasas trans por por un tipo de grasas conocidas como triglicéridos de cadena media. Entonces él nos explica de que estas grasas reaccionan con los minerales y al reaccionar con los minerales se provocan subproductos. Pero ¿qué es lo más terrible de esto? O quizás lo más criticable de esto es de que esto ya se dio mucho antes de que pasaran los casos de hipocalemia. Esto se empezó a dar en el año 2005 y aquí también este reportaje dibuja y deja muy en claro lo nefasto que fueron nuestras autoridades sanitarias para controlar cómo era posible que un producto con estas características estuviera en el mercado. Estamos hablando de que no se producía 100 kilos, estamos hablando de que se producían 60 toneladas mensuales, que se distribuía al extranjero, que se le daban a personas enfermas, que estaban en pleno conocimiento de estas alteraciones organolépticas de los directores de diferentes hospitales del país. Entonces cuando tú ves este grado de negligencia, entonces tú te preguntas, bueno, ¿quién es responsable? ¿Quién responde por esto? ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La alteración organoléptica o fueron primero o la hipocalemia? ¿Qué pasa si hubiéramos frenado la alteración organoléptica? Si hubiéramos frenado este alimento cuando estábamos presentando estas alteraciones, quizás no se hubiera suscitado lo que pasó más adelante en 2007. Podríamos haber evitado todas estas muertes de las que estamos hablando. Pero hay que ser realistas, aquí estas cosas sucedieron. Ahora, los fiscales estaban en pleno conocimiento de que el producto presentaba estas alteraciones y no se quisieron investigar. Esto es lo más increíble de todo. No se quisieron investigar. En algún momento le plantean al perito que aparece en el reportaje que plantea de que estas alteraciones organolépticas provocaban subproductos y que estos subproductos secuestraban de cierta forma el potasio o provocaban un problema de redistribución, es decir, que el potasio se iba al interior de la célula y eso provocaba la hipocalemia, versus la teoría apañada por el actual presidente del Colegio Médico, que es el que comandó prácticamente las pericias de la Fiscalía, donde planteaban de que este producto al estar bajo en potasio provocaba la hipocalemia. Y esto cuando tú pones estas dos posiciones, y acá se investigó, cuando pones estas dos posiciones y te das cuenta de que en la teoría o en la tesis planteada por los fiscales, solamente se analizó el 1% de los componentes del producto. El 1%. ¿Qué pasa con el otro 99% que no se investigó? ¿Por qué no se quiso investigar? Porque entonces tú empiezas a abrir varias aristas en este caso. O sea, por un lado, tenías dos empresas elaboradoras que elaboraban un mismo producto,
cosa que casi no se supo a través de los medios de prensa, nunca lo dijeron los fiscales prácticamente esto, de que habían 2 empresas elaborando el ADN Nutricon al mismo tiempo, que era Watts y que era B. Braun Medical. Y ambos productos presentaban alteraciones organolépticas. Y dentro del reportaje ustedes podrán ver que nosotros pudimos conversar con una de las madres de las personas que falleció, que es la única persona que tiene alimento, que hasta el día de hoy tiene alimento. Y ese producto está vencido, efectivamente está vencido porque vencía en 2009. Pero lo que ella declara, y lo que ustedes van a ver en el reportaje, concuerda exactamente con lo que ella declaró ante un fiscal ante la Fiscalía de Las Condes, exactamente lo mismo, que el producto presentaba alteración organoléptica, grumo, sedimentación. Cuando aún estaba sin vencer. Claro. Y lo peor de todo, de que nosotros encontramos un mail del químico de esta empresa, Fernando Barañao, donde muy abiertamente le dice a los demás ejecutivos de B. Braun de que este producto presentaba este tipo de alteración al menos por durante 15 años. O sea, cero control de parte de la autoridad sanitaria. Y lo más loco de esto, o quizás lo más ilusorio, es de que estas empresas tenían alta calificación. Sí, hay algunos antecedentes que nosotros no lo pusimos dentro del reportaje para no confundir. Pero el 14 de noviembre del 2007, el Ceremi de Salud va a realizar una auditoría al rotulado de la empresa B. Braun, y aparece perfecto. Aparece prácticamente como si esto fuera una nota de un colegio con nota 7. En plena crisis, cuando se estaban presentando casos de hipocalemia, el Ceremi fue a analizar el etiquetado y aparece perfecto. Y peor aún, cuando se reciben unas denuncias por parte, se reciben unos antecedentes por parte de un laboratorio que planteaba de que había un contaminante dentro de este producto que estaba causando la hipocalemia, va al Ceremi nuevamente a fines de ese mismo mes y año, me refiero a noviembre de 2007, y realiza unos estudios al producto. Entonces le dice a la empresa B. Braun, le dice: hey, por favor, ustedes no distribuyan para la producción por 3 días. Y en 3 días resuelven de que este contaminante en particular no estaba. Y al no estar, le levantan todo tipo de precauciones que ya tenían, sigan distribuyendo el producto. Y en el periodo que se da más muerte, estamos hablando entre noviembre y enero del 2008. Se puede decir entonces, Eduardo, de que aquí definitivamente un fallo de la institucionalidad que rige este tipo de prácticas. Eduardo, ¿cómo y cuándo exhibirás este reportaje? Este reportaje sale publicado el 20 de noviembre. El reportaje en total dura 1 hora. Ustedes van a poder conocer antecedentes de que nunca se dieron a conocer. Ustedes van a conocer nombres, que no quiero adelantar mucho, pero ustedes van a conocer nombres de personas muy influyentes que jamás fueron procesadas en este caso. ¿Y dónde lo vas a exhibir? Esto, a través va de nuestras plataformas, va a ir, por supuesto, colgado en YouTube, nuestra plataforma amiga, el gran YouTube. Va a través de páginas amigas, como Plataforma Fuerte, páginas como Portalnet, el After, Chile Comparte, Tarreo, son algunas de las páginas de que se han sumado a difundir este reportaje. Acá lo importante, el objetivo de este reportaje es de que analicemos de fondo y de una vez por todas cuál es la fiscalía que estamos teniendo hoy en día, cuáles son los fiscales que estamos teniendo, cuál es el tipo de justicia que tenemos. Vamos a seguir teniendo una justicia para ricos, una justicia para pobres, vamos a seguir teniendo a personas desvalidas sin ser representadas en espíritu y en verdad por los fiscales. Aquí estamos hablando, y te puedo insistir, Roberto, disculpa que me extienda un poquito. Aquí estamos hablando de que 7 fiscales, al menos 7 fiscales vieron este caso. 7 fiscales estuvieron en pleno conocimiento de esta alteración organoléptica, de los nombres de los involucrados, de las empresas involucradas, de todos los antecedentes contradictorios en esto. Es imposible que 7 fiscales no se dieran cuenta de esto. Es imposible que no lo supieran. Por eso digo, aquí el tema de fondo es: ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Una sociedad más injusta, más justa? Debemos cambiarle el lema a la fiscalía. Es proteger e investigar. ¿A quién protegieron los fiscales?
quién protegieron los fiscales en este caso? Es duro saberlo, es duro enfrentarse con esta realidad. Es duro ver que familias desposeídas, familias muy pobres, no tuvieron acceso a la justicia. Y no lo tuvieron acceso a la justicia por culpa de los fiscales. Aquí es grave, aquí hay un hecho grave. Y las denuncias que apunta la abogada Mitrovic son peores. Ella apunta claramente de que hubo aquí una prevaricación. Es decir, que jueces, fiscales y abogados, querellantes y de las víctimas en algunos casos se pusieron de acuerdo para beneficiar a los imputados. Eduardo, el periodismo de investigación suele dar a conocer estas verdades que no siempre los involucrados quieren que se conozcan. Aquí en este reportaje hay nombres de personas, hay nombres de autoridades y hay nombres de instituciones. Todos con nombre y apellido. ¿Cómo crees tú que van a reaccionar tras la exhibición de este reportaje? Yo creo que ellos tienen que darle una explicación al país. Aquí el ICP, el CDM de Salud, tienen que darle grandes explicaciones al país, pero sobre todo la justicia, sobre todo los fiscales. Acá los abogados no los vamos a defender, pero aquí los abogados de la defensa siempre van a tratar de buscar el beneficio para sus representados. Pero acá hay abogados de las víctimas que omitieron información relevante y ellos tienen que darle explicación a sus propias víctimas. Acá hay nombres de pudientes empresarios. Estamos hablando de Fernando Larraín Peña, el presidente del directorio de Guad. Estamos hablando de Arturo Alessandri Con, vicepresidente del Colegio de Abogados de Chile, el que inscribió la marca ADN Nutricon, que era el gerente general del holding de Bravo Medical y que nunca fue procesado. Estamos hablando de fiscales de más alto nivel. Estamos hablando de la potencial fiscal nacional, la próxima fiscal nacional. Estamos hablando de la fiscal Solange Huerta. Entonces, acá hay nombres muy poderosos, acá hay empresas muy poderosas. ¿Qué es lo que pasó detrás de esto? No lo sé. Pero aquí lo que está claro es que los antecedentes todos indican que se omitió información que favoreció a los imputados y se vieron enormemente perjudicados las víctimas. Y aquí hay graves omisiones, graves falencias en el proceso judicial. Sin duda, un tema del cual se seguirá conversando y se seguirá debatiendo, como versa este programa. Muchas gracias, Eduardo Mardones, por acompañarnos en esta edición y te deseo a ti y a tus compañeros de Difamadores mucho éxito en todo, Eduardo. Muchas gracias, Roberto, y gracias también por considerar este reportaje y que también va a ayudar a la difusión. Y te agradezco el honor de que nos hayas dado la exclusiva para dar a conocer la exhibición de este reportaje, que estoy seguro dará mucho que hablar. Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Y nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.